El año pasado hubo mucha polémica en torno a las declaraciones de Wall Street Wolverine, en las cuales afirmaba que había que holdear fuertemente a pesar de las caídas. En su día se comentaba esto de holdear en 35.000, incluso ligeramente por debajo de $30.000, y después, meses después, Bitcoin llegó a $69.000. Por lo tanto, aquí entra la pregunta de ¿quién predijo esta caída? ¿Y era predecible o era un cisne negro que se debía haber hecho cuando estábamos arriba del todo? Hoy lo vamos a comentar y también recordaros que nada de lo que diga hoy constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Ni hoy ni en cualquier vídeo que haga, porque ya sabéis que soy economista, que soy asesor financiero, pero no doy asesoramiento financiero en público. Y sin más, comenzamos. Cuando opinamos que es interesante mantener a largo plazo o comprar para el largo plazo, no implica que debamos 100% estar en cada movimiento expuestos al mercado, sino que todos tenemos circunstancias personales. No es lo mismo tener un trade que tener una posición en una wallet privada, que tener un dinero que efectivamente se vaya a mantener a largo plazo. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿el dinero que tengo invertido realmente puedo dejarlo aparcado sin necesitarlo en un corto medio plazo? Y desde mi punto de vista habría que estar muy seguros del capital que tenemos reservado para imprevistos, del capital que tenemos reservado para pagar impuestos y finalmente un capital que podamos tener reservado para movimientos puntuales. Si, por ejemplo, vemos una oportunidad en una preventa o vemos una oportunidad en una caída muy grande, podría llegar a ser interesante comprar para llegar a una resistencia y vender. Es lo que hice a principios del mes de junio, cuando tuvimos esa caída por debajo de los $20.000 y, como he dicho en Telegram, por cierto, debajo en Telegram está el link para entrar en el canal de comunicaciones. Vendí cuando llegó Bitcoin a la resistencia, ya que estaba considerando que era una zona interesante para vender. Sí, soy de los que piensa que Bitcoin a largo plazo puede tener muy buen rendimiento, puede servir como refugio contra la inflación en el largo plazo. Sin embargo, también hay que recordar, como él mismo comenta, que es interesante recoger beneficios según se acerquen resistencias. Lo que realmente ha sucedido desde mi punto de vista es que esperábamos una subida mucho más grande del estilo de 2017, del estilo de años anteriores, y no sucedió. Simplemente tenemos esa caída, tenemos esos retrocesos que nos han llevado a los niveles en los que estamos ahora. Una de las personas que sí que acertó con la caída fue Gareth Soloway, y considero que estuvo muy acertado no simplemente en los niveles de precio que acabo mencionando, entre los 20.000 y los 12.000, sino que también está dando razones muy convincentes. Porque, como vemos en pantalla, Bitcoin normalmente cae entre un 80 y un 85% en los mercados bajistas, y también es muy importante recordar que hay una serie de indicadores que nos pueden parecer interesantes, pero que no les prestamos demasiada atención, como puedan ser los patrones de distribución y también señales de euforia desmedida, como los anuncios de la Super Bowl. Esta mañana estaba viendo los calentamientos de Fórmula 1 y posteriormente la carrera de Fórmula 1 y veía un montón de anuncios de exchanges, de redes de blockchain, etc. Y es posible que hayamos llegado a ese punto en el cual tenga que relajarse el gasto en publicidad, porque no es el momento, muy probablemente, de estar dándose a conocer
tantas plataformas, tantos exchanges, y necesitamos ver esa supervivencia, necesitamos ver que se reduce la cantidad de participantes en el mercado, y considero que Gareth Soloway estuvo muy acertado, y no por ir en contra de Bitcoin como tecnología o como concepto, sino que él apuesta por Bitcoin, cree en Bitcoin, está acumulando Bitcoin. Sin embargo, tenía esa previsión bajista y cuando ha caído de los 20.000 ha empezado a comprar. Me parece muy honesto por su parte el ir con ese razonamiento y además ir comentándolo. Os animo a seguir su canal y todo lo que va comentando. Seguimos con Crypto Whale. Muchos lo conoceréis y si no lo conocéis, deciros que es uno de los bears más conocidos en Twitter y a veces utiliza información directamente falsa. Por lo tanto, no me gusta hablar mucho de su canal y bueno, se hizo también famosillo porque Elon Musk lo mencionó en un hilo en el cual simplemente hacía mención a ciertas prácticas del mercado cripto que no nos gustan. Por ejemplo, el shilling, que es hablar de proyectos sin dar mucho argumento y sin explicar de qué van o por qué pueden llegar a precios tan astronómicos, y concretamente algunos Bitcoin to the moon, ¿vale? Que estuvieron hablando muy bien en la resistencia y por lo tanto aquí tenía su contrarréplica. Una de las cuestiones más interesantes que vemos en este gráfico es que efectivamente hubo un fake out con el ETF de Bitcoin. Un fake out se define como un momento en el cual hay mucha emoción positiva y parece que va a seguir habiendo nuevos máximos históricos y que todos los problemas de las stablecoins, de tener a ballenas con muchos beneficios, etcétera, pueden ser muy interesantes para ir prediciendo ciclos altistas y bajistas. Pero también hay que recordar que es tan difícil llegar a ese punto de giro que pensar a largo plazo o razonar a largo plazo, desde mi punto de vista, sigue siendo lo más interesante. Y además, ir evaluando lo que nos van comentando o lo que se va comentando desde el sector bajista, que incluso en estos momentos sigue siendo relativamente pequeño. Además, entramos en cámaras de eco en las cuales parece que todos tenemos que ser alcistas o que tenemos que pensar, por ejemplo, en la media móvil de 200. Y si cae por debajo de la media móvil de 200 es el fin del mundo. Yo, personalmente, he de reconocer que sí que me iba esperando más caídas, pero por una cuestión más emocional que un análisis técnico o incluso el análisis histórico de que se fueran perdiendo medias móviles. Efectivamente, cuando se perdió la media móvil de 100, fue rápidamente la media móvil de 200. Pero considero que es un rastro histórico más interesante que una cuestión de te lo dije. Personalmente considero que no vi tan clara la caída como para haberlo vendido todo. Yo he ido recogiendo beneficios, pero como he comentado antes, por una cuestión más emocional y de gestión patrimonial que de ciclo, de saber leer el ciclo, saber predecir el ciclo al milímetro. Por lo tanto, esta es mi opinión y sigue siendo mi opinión. Considero que podríamos seguir cayendo, no lo descarto, y que de momento todavía no hay tanta fuerza de rebote. Sí que es cierto que aquí coincido con Crypto Whale en que ha habido tanta caída que suele haber rebotes, aunque sean a zonas un poco más arriba, en cuanto a ir nivelando la presión compradora y la presión vendedora. Pero bueno, son ciclos en un mercado que es muy impredecible y en el cual hay que ir adaptándose. Por lo tanto, es interesante dedicarle tiempo a investigar Bitcoin, a investigar todo lo que rodea a Bitcoin, como pueda ser el hash rate, como pueda ser el papel de los mineros y también el papel de los creadores de mercado. Él habla muy bien de los creadores de mercado y aquí se reconoce el mérito a cada uno. También es cierto que ha utilizado con frecuencia expresiones no muy acertadas
y además información que no respalda lo suficientemente bien como para defender su posición. Por último, vamos a hablar de Peter Schiff, porque probablemente sea el mayor hater de Bitcoin, de todo cripto Twitter y del mundo mundial, que además es bastante conocido y es una de las personas referentes en el mundo de odiar a Bitcoin. Además es curioso porque su hijo es muy pro Bitcoin y tienen conversaciones, discusiones en Twitter cada cierto tiempo. Y bueno, sigue diciendo que Bitcoin a 20.000 puede parecer una ganga, puede parecer muy barato, sin embargo que seguirá cayendo hasta que se vaya a hacer. Es Peter Schiff y poco más que añadir. Otro caso muy curioso y que me parece especialmente interesante es el de Benjamin Cohen, que acertó muy bien en abril y mayo del año pasado. Sin embargo, él mismo reconoce que en noviembre, que en octubre, no vio esa caída. Él pensaba que iba a seguir subiendo, que iba a seguir a los 72.000, a los 80.000, a los 90.000, incluso los 100.000, que tanto se predijo en noviembre y en diciembre. Por lo tanto, esos $100.000 de momento no han llegado. Bitcoin tiene tiempo para llegar a los 100.000 según el modelo Stock to Flow. No ha acabado ese periodo. Sí que es cierto que se utilizó otro modelo y al ser Plan B, que es muy conocido porque ha venido acertando mucho, pero justo con la predicción de los 100.000 a finales de noviembre no acertó. Ahí es cuando debemos recordar que el modelo que él mismo propuso todavía le da tiempo a Bitcoin para llegar a los 100.000 en base al modelo Stock to Flow. Sin embargo, hay circunstancias macroeconómicas, hay situaciones en las que hay que limpiar el mercado y personalmente, de forma intrínseca al mercado, considero que hace falta un ajuste de la dificultad en Bitcoin, hace falta que salgan mineros del mercado y hace falta una reestructuración. Por lo tanto, es muy interesante escuchar a una persona que es capaz de reconocer que se ha equivocado y que además acertó en otra ocasión, porque efectivamente es interesante, es valioso escuchar a personas que han venido acertando. ¿Yo he acertado, no he acertado? Sí que consideraba que íbamos a ver esa alt season con fuerza que no hemos llegado a ver. Por lo tanto, ahí sí que reconozco que yo estaba con la mente en esa alt season y después sí que es cierto que he ido marcando soportes que se han ido rompiendo y que cuando se rompe un soporte, lo más interesante es simplemente ir recogiendo beneficios, porque una de las lecciones o conclusiones que he extraído de este mercado es que hay que recoger beneficios según se va subiendo y según va bajando el mercado. Porque es cierto que Wall Street Wolverine habla de ventas progresivas cuando se alcanzan los niveles objetivos de rentabilidad, pero para cerrar el vídeo quiero compartir con vosotros mi reflexión de que nunca sabemos hasta dónde va a llegar, ni al alza ni a la baja. Entonces, si Bitcoin cae de un soporte, si cualquier cripto o cualquier activo cae de un soporte, por debajo de un soporte, quiere decir que alguien que sabe más que tú está vendiendo por debajo de una zona que se supone que va a servir como soporte del precio. Entonces, esa venta por debajo del soporte puede implicar una venta por tu parte reaccionando a ese cambio de tendencia. Sin embargo, una vez más, es mi opinión, es un análisis de tendencia y a largo plazo el mercado cripto, Bitcoin en general, considero que va por el buen camino, que necesitamos estas correcciones y que efectivamente sorprende que haya caído por debajo de 20.000, sorprende que la media móvil de 200 haya acabado sirviendo como resistencia, pero es lo que hay y considero que hay que ir adaptándose y no pensar tendría que haber vendido arriba, tendría que haber vendido arriba, tendría que haber vendido arriba. Ahora se abre un nuevo periodo en el cual hay que pensar, voy a ir acumulando a largo plazo con un dinero que realmente pueda dedicar a acumular a largo plazo. Y para mí largo plazo es 2025, como poco. Ahí sí que se puede tener un poco más de margen de planificación. Vamos a tener un halving que normalmente es un evento alcista. Vamos a poner
como supuesto que Bitcoin se va a beneficiar de que se vuelva a imprimir dinero y efectivamente puede seguir cayendo, pero el promediar o el ir comprando en la caída solo no me parece lo más inteligente. Creo que también hay que dejar efectivo, hay que dejar cash, monedas estables, para cuando se retome la tendencia alcista. En ese momento puede ser también interesante acumular para el largo plazo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y nos vemos en el próximo vídeo.